crucificasteis, Dios le ha hecho, diga conmigo, Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toma tu asiento, hermano. Señor y Cristo. El Cristo que esperaba el pueblo de Israel, el Cristo manifestado en la tierra, el cual fue crucificado, y ahora los hermanos y el apóstol Pedro predicando declaró a ese Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo como Señor y Cristo. Jesús, Señor, Cristo. Amén. Bien, ¿qué podemos nosotros, hermanos, aprender de esto? Esta semana aprendí algo y es muy importante que, ¿cómo se puede decir? Que relacionemos estas dos palabras, Señor y Cristo, y la relacionamos con una actitud, con un paso o una cualidad que nos debe a nosotros, hermanos, motivar. Eso sería Señor, la palabra Señor, ya lo vimos el domingo por ahí, ¿verdad? La palabra, ¿qué significa Señor? ¿Qué peso tiene esta palabra? Cuando declara el apóstol Pedro, Dios le ha hecho Señor, sabía el pueblo de Israel de lo que le estaban hablando. ¿Qué es Señor? De ahí viene la palabra que señorío, ¿verdad? Autoridad, quien manda, quien dice, quien dicta. Entonces relacionamos a Señor a una acción de parte nuestra o a un resultado ante esa palabra, y diga conmigo, obediencia. Obediencia. Bien, y Cristo, ¿a quién esperaban al Cristo? ¿Y qué iba a venir a hacer el Cristo? A salvar, ¿verdad?, al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión y de todo. Iba a venir a reinar sobre ellos. Venía, ¿qué esperaban? Diga conmigo, beneficio. Beneficio. Recordemos bien estas palabras cada vez que escuchemos hablar Señor y Cristo. Por eso cuando nosotros venimos a recibir al Señor, lo recibimos como nuestro ¿qué? Nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahí están un poquito invertidas las palabras, porque primeramente Dios le hizo Señor y ¿qué? Y Cristo. O sea, obediencia y beneficio existen en estas dos palabras. Importante que nosotros, hermanos, debemos comprender a profundidad. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo. Cuando ellos escucharon esto, estas palabras, estas dos simples palabras, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. El pueblo de Israel estaba esperando por muchos siglos, esperando al Cristo que vendría a liberarlos, y ahora estaban escuchando el mensaje claro que aquel que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. En ese momento, dice el versículo 37, que al escuchar eso, un mensaje contundente, preciso, que llevó un mensaje completo al corazón de aquellos hombres que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Número uno, arrepentíos, y luego, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahora sí dice la palabra, ¿y qué? Y recibiréis. Y recibiréis. Bien, viene la palabra obediencia para obtener ¿qué? Beneficio. Hay
le llamaban traverbio, porque lo compartió uno de los maestros en la escuela de teología. Travis era uno de los maestros, dijo: este es un traverbio mío. Y se me quedó muy grabado porque tiene mucha aplicación en nuestra vida espiritual y cristiana. Y él dijo: beneficio sin compromiso es adulterio espiritual. Se me quedó bien grabado ese traverbio. Dijo, porque parece proverbio, pero no está en la Biblia. Es de Travis. Beneficio sin qué, sin compromiso es adulterio espiritual. Asimismo, a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos enseña que este Señor y Cristo está para ser obedecido y para recibir de su beneficio. Lean conmigo lo que dice Romanos 14, versículo 9. Una vez más, confirmando. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y vivió y volvió a vivir para ser ¿qué? Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo para esto murió. Amén. El beneficio. El Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser ¿qué? Señor. La palabra Señor, hermanos, tiene un poder, una ilustración bastante amplia. Lo decíamos el domingo, ¿verdad? Sara le decía a Abraham, Señor. Así como Abraham obedecía, así como Sara obedecía a Abraham diciéndole Señor. ¿Cuántas mujeres hoy le dicen así a su marido? No, Señor. Ya por eso, tiene que decir sí, Señor. O simplemente, como dicen en el ejército, sí, Señor. Salude, buenos días. Buenos días. Buenos días, Señor. ¿Verdad? ¿Está cansado? No. ¿Cómo se dice? No, Señor. ¿A qué ha venido? A pelear, Señor. A todos le tienen que poner la palabra Señor, porque tienen que aprender que la palabra Señor denota obediencia, denota señorío, dominio, bajo una autoridad. Asimismo es la palabra de Dios. Este Cristo, el beneficio que Dios envió al mundo, eso que tanto anhelaban y esperaban los fariseos y todos los saduceos y el pueblo de Israel entero, ahora era el Señor. Ahora hay que estar ¿qué? Bajo su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que es de nosotros? ¿Qué tenemos que es nuestro? Ya vimos que todo es de Dios, la creación, todo, Dios lo creó todo para gloria de Él. Pero ¿qué tenemos que es nuestro? ¿Qué tiene que es suyo? La voluntad. La voluntad es lo único suyo. ¿Y sabe para qué es suya? ¿Y para qué es mía? Para que la hagamos. Así Dios creó, puso en nosotros la voluntad, para que esta es la voluntad. Por eso digo el Señor, no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. En ese momento el Señor, su voluntad, se la puso en las manos del Padre. Amén. Bien, en este punto podemos nosotros entender lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 46, donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto nos enseña que la palabra Señor, ¿verdad?, tiene que ver con obediencia. Una vez más, relacionamos la palabra Señor con obediencia. Las espositas que tienen su Señor, si le dicen Señor, es porque son obedientes. ¿Amén? Si no, mejor díganle viejo. Ojalá, ¿cómo quiere? Pero si usted dice, Él es mi Señor, significa que yo obedezco. Yo obedezco, Él es mi Señor. Pues ya no se escucha tanto, ¿no? Como les decía el domingo, se oye más decir, es mi Señora. Que es mi Señor. Así llamaba Sara a su esposo Abraham. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Así dice el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 22.
citas que hemos leído muchas veces, pero el Señor nos vuelve a confirmar hoy y a recordar, mira, ¿quieres beneficio? Bien, necesitas aprender lo que significa Señor en tu vida para que puedas obedecer bajo ese señorío. Mateo capítulo 7, versículo 22. Por eso en el día del Señor, hermanos, habrá unas grandes sorpresas y no queremos ser sorprendidos, no queremos estar entre los sorprendidos. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, 22, ¿verdad? Les dije. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, ¿cómo? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia. Y empieza a mostrar el Señor a lo que Él asemeja o compara al hombre que oye su voz y la obedece. No solamente dicen Señor, Señor, sino tienen bien identificado que un beneficio, sino un compromiso con el Señor, estoy en adulterio espiritual con Dios. Y así hay mucha gente en el mundo. La Biblia dice que un día muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Eso significa que estaba tremenda el ministerio de sanidad de la tierra, estaba tremendo el ministerio de evangelismo, estaba tremendo el ministerio, hermanos, de sanidad. Estaba increíble y todos, wow. Sin embargo, estaban solamente disfrutando de qué? Del beneficio. De los beneficios que vienen como un don, como precisamente regalo o la manifestación del poder de Cristo. Entonces, muy importante que nosotros comprendamos y entendamos bien esta palabra para hacer esos cambios radicales en nuestra vida. Obediencia y beneficio son dos cosas, hermanos, muy unidas. Job reconoció muy bien estas dos cosas. Sin embargo, su esposita lo ignoró. Miren lo que dice Job capítulo 2, versículo 7, que usted lo ha leído. Versículo 7 al 10. Cuando Dios le permite a Satanás venir y herir a Job con esa enfermedad que era una sarna maligna, hablando como la lepra, ¿verdad? Dice en el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia, ¿de dónde? ¿De dónde venía? De la presencia de Dios. ¿Amén? Toda adversidad, todo problema, hermano, no son cosas de la casualidad, todo tiene un propósito. Amén. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto. ¿Sabes qué es un tiesto? Sí, como un tipo de era poma, se tallaba, ¿no? Y dice, y estaba sentado para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, le hace una pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Y luego le dice, ¿cómo dice? Maldice a Dios. Maldice a Dios y muere. ¿Cuál es la respuesta de Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? Y luego hace una pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto que dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. ¿Qué está reconociendo aquí Job? Que ambas cosas vienen de Dios, la adversidad y la bendición. Reconocía muy bien el señorío de Dios y reconocía la bendición. Era muy bendecido Job, ¿verdad?
antes de pasar por estas calamidades. Tenía mucha prosperidad. La única versión, hermanos, que traduce así, maldice a Dios y muérete, es la Reina Valera. Todas las demás, la versión internacional, Dios habla hoy, dice bendice a Dios y muérete. Y ha habido ahí, bueno, pues ¿qué se contradice en la Biblia? Porque aquí dice bendice y aquí dice maldice. Quiero explicarles acerca de eso. En el original hebreo, la palabra escrita ahí es la palabra baraj. La palabra baraj es una palabra que se utiliza en un término eufemismo. Y un eufemismo es aquello que decimos, ¿verdad? Como tratando de decir lo contrario, ¿sí? Eso es un eufemismo. Como vamos a decir así, cuando usted dice, ay bendito, ¿verdad? Usted está bendiciéndolo, pero está tratando de decir otra cosa, ¿verdad? Para que no se oiga ofensivo o golpeado. Entonces, la palabra que se utiliza en el original hebreo es precisamente esta palabra, ¿verdad? Cuando dice, espero que nadie diga eso, ¿verdad? Ay, bendito hermanito, ¿verdad? No creo que alguien diga. O bendita suerte. Usamos eufemismos nosotros en nuestra vida. Y esta palabra está utilizada en este verbo, usada como un eufemismo. Entonces, por eso, la traducción de la Reina Valera dice como lo que quería decir realmente este verbo. Todas las demás lo ponen como el eufemismo que se utilizó en el original hebreo. Por eso existen dos palabras. Amén. Para que si alguien entiende esta duda. En Mateo capítulo 3, versículo 5, cuando vemos a Juan el Bautista iniciando el ministerio y trayendo el bautismo en agua, vemos que la escena, ahí en el capítulo 3, versículo 5, dice que y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, hablando por el Bautista, en el Jordán. ¿Y qué hacían? Confesando sus pecados. La palabra precisamente, o esta frase, cómo se bautizaban era confesando sus pecados, era porque estaban arrepentidos. En Hechos 2:38 vimos que dice, ¿qué es lo que tenían que hacer cuando le preguntaron a los varones hermanos qué haremos? Arrepentidos. Y luego, y bautizan. Entonces tiene que haber un arrepentimiento. Aquel que está haciendo algo sin arrepentirse es como aquel que pide perdón sin aceptar su culpa. ¿Sí? O sea, pido perdón, pero no reconozco mi error. Eso es algo ambiguo, precisamente, como vemos más adelante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, aquí estaba el novio del asunto. Y no pensé, o sea, y no me vengan, esa es traducción de otras palabras, y no me vayan a salir con que son hijos de Abraham. O sea, ¿por qué se estaban yendo a bautizar? Porque estaban bien hinchados de orgullo, ¿ah? Y casi iban cantando, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, tiene muchos hijos, así, uno de ellos, estoy bajando las aguas del bautismo. A ver, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. No me vengan aquí con que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, estaban sumergidos, ¿verdad?, en su ruedita del orgullo por ser hijos de Abraham. ¿Qué tenía que haber primero? Arrepentimiento. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con reconocer el señorío de Dios, el señorío de Cristo. Él es mi Señor.
Él es quien manda. Si Él dice esto, hay que hacerlo. ¿Verdad? Muy similar a como se siente un pastor, cuando el pastor, y el pastor dice, vamos hermanos a este lugar, hermano, luego yo voy. Ahí lo sigo y nunca llego. Si el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿cómo diría un pastor? ¿Por qué me llamáis pastor, pastor? Si no, las ovejas oyen la voz del pastor y dicen, ¿nos sigue? Es muy fácil darse cuenta cuando es verdadero, cuando alguien dice, yo soy, él es mi pastor. ¿Verdad? ¿Por qué es su pastor? No, hombre, tengo un problema y me da un consejo. Tengo esta necesidad y me apoya. Tengo esto y me da. Y cuando se trata que yo tengo que darle, hasta ahí más. Se acabó el perdón. Eso le pasó al Señor Jesús. No sé si esto no ha pasado aquí, en otros lugares pasa, ven aquí. La arrogancia de los fariseos y de los saduceos buscaban el beneficio sin obedecer el llamado. Así de simple. Querían beneficio, pero no obedecer. Y mire, hay una porción en la Escritura, en San Juan, capítulo 6. Vamos a leerlo. Es un capítulo bastante extenso, pero vamos a ver los puntos importantes. San Juan, capítulo 6, versículo 1. Está hablando acerca del versículo 1 al versículo 13. Nos habla acerca de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Del convivio que organizó el Señor, tremendo. No con poquiterías. Buen convivio. Había bastante para que se doblaran, ¿verdad? Así como el domingo, hablamos, Dios bendiga a los hermanos. Desde el versículo 1 al versículo 13 nos habla que el Señor multiplicó los panes y los peces, alimentó como 5,000 hombres. Luego en el versículo 14, aquellos hombres, ya con la panza bien llena, les llegó una revelación profunda. Aquellos hombres, dice, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había venido de venir al mundo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues si les había dado de comer y llenar. Este de veras es el profeta. Y dice que lo quisieron hacer que se levantaron y dijeron, vamos todos. A lo que no levantara el Señor, tranquilo. Ya sabía por dónde iban. Ya sabía por qué los estaba moviendo y motivando. No era realmente, es el Señor, no, era el beneficio. Entonces, dice en el versículo 15, Jesús se aparta, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. ¿Qué hizo? Volvió a retirarse al monte. ¿Cómo? Solo. Jesús se retira y se va solo. Y se va. Luego por ahí vemos, ¿verdad?, que se va el Señor al otro lado, los discípulos también van por otro lado. El Señor se aparta del monte, los discípulos toman una barca y se van. La gente que acababa de llenar estaban ahí así medio jibadones, porque esa es la gente que se saciaron. Y luego vieron que se fueron los discípulos en la barca y Jesús no se subió a la barca, se fue al monte. Pero después, vamos hasta el versículo, está largo el capítulo, me gustaría que lo leyeran ustedes detenidamente en su casa. Versículo 23 dice: ya al otro lado, al día siguiente, versículo 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. O sea, llegaron ahí, se fueron a otro lado y encontraron, no está una barca. No había carros en ese entonces, había que cruzar en barcos de un lado al otro, y nomás estaba en la que se fueron los discípulos. Y llegaron ahí, dice el versículo 23, pero otras barcas habían arribado ¿de dónde? De Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, aquellos que se gozaron del convivio dijeron, vamos para allá, a ver, ahora que multiplica.
vámonos, vamos para allá, vamos. Y se subieron, y ahí vienen barcas desde aquel lugar, llegaron ahí, y dice el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿A quién estaban buscando? Al Señor, ¿verdad? Ya el versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo, el versículo 25, mira, léalo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿qué le dijeron? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? Pues si nosotros vimos que se fueron los discípulos en una barca, nosotros venimos en otras barcas, ¿y tú cómo hiciste? ¿Usted sabe cómo va? Caminando sobre las aguas. Así lo miró Pedro, ¿verdad? Ahí mira usted la escena por ahí que hubo. Y Jesús, en lugar de decir, gloria a Dios, qué bueno, todos ustedes que han venido, versículo 26 le dice, Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué siguieron a Jesús? Porque comieron el pan y se saciaron. O sea, el Cristo trae mucho beneficio. El Salvador del mundo. Mi Señor es obediencia. Mi Señor es aceptar lo bueno y aceptar que también lo malo. ¿Es malo? ¿Por qué es malo? Porque no nos gusta. No nos gusta. ¿A quién le gusta que la palabra de Dios le exhorte? No nos gusta. Ya no nos gusta. No nos gusta, pero eso no es de que me guste, ¿no? Es de que sí, Señor. ¿Sí? A mí me impresiona mucho los del ejército porque el capitán les grita, no les dice, por favor, respóndame, sí, Señor. No, les habla, pero bien duro, ¿verdad? ¡Responda! Y les grita aquí en la oreja ahí. Se ve que están ahí gritando Dios ahí. ¡Sí, Señor! El Señor nos habla bien dulce, bien amoroso. Para que le digan, sí, Señor. Tú sabes todas las cosas. Jesús lo reprende. Y luego, nos vamos a por allá al versículo 66. Empieza el Señor a hablarles un mensaje directo a ellos. Les cambia ahora el Señor diciéndoles que Él es el pan de vida y que el que lo coma tendrá la vida. Y no podemos pronto con vida. ¿Cómo que no lo tomamos? Ya estoy en ayuno. El sábado en el versículo 66, que cuando escucharon estas palabras, dijeron, es dura y difícil de llevar. En el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos que hicieron, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Saben que esto pasa muy seguido con los pastores? El pastor le invierte y le da a un discípulo, a un siervo, a un hermano, me ha pasado en muchas ocasiones, pero cuando él aprieta la tuerca, ya no le gusta, porque está acostumbrado al puro beneficio. Se los días que también hay que obedecer. Y entonces decía, primero era, pastorcito, era uno que me seguía, no sé qué. Ay, mi pastor, ahí se le la palabra como le toca. Perdóname, pero cuando le apreté la tuerca, hasta ahí rechinó y se acabó. ¿Y cuántos no se burlan de Señor? Incluyéndome. Recibimos su beneficio, pero cuando Dios nos habla, tienes que hacer eso. Y va a decir, sí, Señor, hacemos el Señor manda la calamidad como se la mandó a Jonás para traernos a cumplir su voluntad. Dice el Señor, yo dije eso. Cuando aprendamos a recibir tanto lo bueno como lo malo de parte de Dios, estaremos como Job. Alcanzaremos a estar en una posición como estuvo Job. Puedes decir, ¿qué acaso solo recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no? Todo viene de Dios, con un propósito para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene problemas? Tiene un propósito de Dios. Encuéntrenlo porque se va a gozar. Es mi Señor. A lo mejor el Señor quiere ver su confianza que usted tiene en Él.
puede decir las palabras que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sabía que venía de parte de él. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Usted lo sabe? Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, que los discípulos dijeron: Señor, se están yendo. Habían venido hermanos, señor pastor, se están yendo los hermanos. ¿Sí? Es porque la apretó la tuerca. Si la dejó floja, imagínense. Llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, se están yendo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor. ¿Qué le dijo? Señor. Diga conmigo: Señor. Esa palabra, una vez más, tiene mucho poder en el Antiguo Testamento, y empezando el Nuevo Testamento ya se fue degradando con los pasos de los años. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído. ¿Qué creyeron? Entonces, los que se iban, ¿creían en el Señor? Los que se iban no creen, solamente reciben, pero no creen, porque el que cree obedece. O sea, creer a lo que dice el Señor es: el Señor dice en su palabra así, tengo que obedecer esto, yo estoy mal, tengo que cambiar esta actitud, tengo que cambiar esta forma de ser, esta forma de vivir, y empezar a decidir cada día y volver a empezar al día siguiente y volver a empezar al día siguiente hasta que sea un hábito en su vida. Porque el Señor lo ha dicho. El Señor lo ha dicho así. ¿Cuánto dice amén? Cuando usted dice amén, se acuerda la palabra en su corazón, ¿eh? Cuando no dice, se va. Esto es espiritual. Esto es en el mundo espiritual. Dice amén, cosas grandes suceden. Dice gloria a Dios, pasan cosas. Dice aleluya, también. Dice ouch, ahí también algo pasa. Versículo 69: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entonces, no es, hermanos, garantía de que yo esté gozando del beneficio de Cristo, amén, sino la obediencia al Señor de Cristo. Eso es lo que hace la gran diferencia. Por eso es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos alimentamos. Mire, el ser parte de la iglesia, el que seamos recibidos y seamos arropados por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. Es que no, yo me la paso bien a gusto en la iglesia con los hermanos, bien a gusto, son bien chidas. Hermano, no pasa nada. Bueno, no, falta mucho. Anda a su paso de obediencia, ¿verdad que sí? Porque es reconocer el señorío de Cristo. Pedro, varones hermanos, ¿qué hacemos? Están compungidos de corazón. Pedro les dijo: arrepentíos y qué, y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego le dice: y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Eso es muy importante. El Señor me habló a mi corazón y muy personalmente. Digo, ¿cuántas veces disfruto de su beneficio y se me olvida que también lo que a veces no nos gusta, que es deja de hacer esto?
y haces, Señor, pero es que así digo yo, dice el Señor. Es para responderle como, sí, Señor. No es para entenderle, ¿eh? Cuando el Señor nos dice, haz esto, no es para decir, a ver, explícamelo bien con manzanitas, no, es decirle, sí, Señor. Así como dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que yo te daré. No dijo, ¿y cuál es la dirección? ¿Cuál ruta agarro? ¿Traeré para la ruta? ¿No vas a dar, Señor? No. Sí, Señor. ¿Dónde es? No sé. ¿A dónde vas? A donde el Señor me mandó. ¿A dónde te mandó? Pues para allá. ¿Y sabes seguro que es para allá? O si no es, Él me va a regresar para donde es. Esa es obediencia. Obedecerle. Y creer en el Señor es creer en su señorío, es abrazarnos de la obediencia hacia Él. Hermano, yo sé que no es fácil. Todos fallamos, ¿verdad? Todos fallamos. Hay un canto muy hermoso de Pilar y ¿cómo se llama? ¿Sabes una cosa? Sé que soy débil, lo confieso. Necesito que me des que escarmiento para no faltar. Gracias. ¿Cuántos queremos, hermanos, pedir al Señor en este día que nos ayude cada día a vivir más bajo su señorío? ¿Qué le gustaría? Póngase de pie, que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero conocer más tu señorío, la obediencia. Padre, ayúdame a ver toda oportunidad de obediencia en la iglesia, en mi casa, con mi esposo, en el trabajo. Ayúdame, Señor, a practicar la obediencia. Porque así es como yo aprenderé a conocerte, Señor. Porque tú eres Señor y Cristo. Quiero obedecerte, Señor. Quiero oír tu voz. Quiero aprender a responder sí, Señor, a la primera, sin poner excusas. Sin poner excusas, Señor, antes que a ti. Hicimos un compromiso, Señor, de seguirte hasta la muerte. Hicimos un compromiso, Padre. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. En esta hora, Señor, venimos a postrarnos, Papito Santo, delante de tu presencia. Reconociendo, Padre, que a Jesús, a quien hemos crucificado con nuestras actitudes de pecado, tú le has hecho Señor y Cristo. Señor para ser obedecido y Cristo para ser nosotros redimidos, bendecidos, cubiertos con una sangre que nos limpia, que nos purifica, con una vestidura blanca que corresponde a la obediencia perfecta de Cristo. En esta hora, Padre, perdónanos porque no hemos sabido obedecerle como Señor. Hemos oído tu voz y no hemos obedecido. Hemos visto, Señor, tu mano hablándonos a través de lo que has puesto sobre nosotros como autoridades y no hemos obedecido. Padre, perdónanos. No queremos estar, Señor, entre aquellos muchos que te dirán, Señor, Señor. Queremos, Señor, ser contados entre los que dicen, venid benditos de mi Padre. Entrad en el reposo que he preparado para todos aquellos que me reconocen como su Señor. Yo bendigo en esta hora, Señor, a tus hijos, Padre. Que tú seas Señor de sus vidas. Que lo que tú digas, Padre, sea, Señor, un anhelo, una sed, un hambre por obedecer, Señor, a tu voz. Que sea, Señor Jesús, como aquello que carcome dentro de nosotros hasta obedecer tu voluntad. No permitas, Señor Jesús, que vivamos solo en el beneficio, sin obedecer tu palabra y hacer ese compromiso delante de ti. Ese compromiso, Señor,
de estar bajo el señorío de tu Hijo Jesús. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por cada corazón. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a caminar cada día, Señor, en obediencia, Padre, al señorío de tu voluntad. Parezca bueno, parezca malo, nos guste o no nos guste, obedientes, Señor, en todo momento, atendiendo, Señor, al llamado que has puesto, Señor, en nuestra vida. En esta hora, Padre, declaramos la bendición, Señor, sobre cada corazón. Bendito seas tu Dios Todopoderoso. Declaramos, Señor, tu señorío sobre cada uno de tus hijos aquí rendidos. Papito Santo, quita de nosotros, Señor. Aparta, Señor, todo otro interés. Quita, Señor, de nosotros todo señorío terreno y humano que nos impida, Señor, obedecerte a ti y caminar, Señor, cada día bajo el señorío tuyo, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos, Padre Santo. Queremos conocerte más, Señor. Mira, Padre Santo, ayúdanos a ver a Job cada día, a vernos en Job cada uno de nosotros, que aún siendo agredido directamente por Satanás, aceptó aquello como de parte tuya, Señor, y te glorificó, te honró, declarándose que todo lo que sucede está bajo tu señorío, bajo tu dominio, Señor. Venga lo que venga en nuestra vida, Papito Santo, te daremos gloria, honra, alabanza, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Eres el Señor de nuestro corazón. Eres el Salvador de nuestra alma. Y de ti, Señor, se alimenta mi alma. Ayúdame, Señor. Danos, Papito Santo. Danos, Señor, sabiduría, entendimiento, para entender, Señor, tu voluntad. Amarla, Señor, perseguirla todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Padre.